En alguna entrevista que pude efectuar con el entonces presidente del COI, del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge, me comentaba el dirigente que los últimos Juegos Olímpicos libres para los atletas fueron los del 68. ¿Por qué? Bueno, porque en el 72, con la tragedia, con el atentado terrorista contra la delegación israelí en la Villa Olímpica, cambió para siempre y se hizo una fortaleza, se hizo un fortín rodeando, blindando, aislando a los atletas. Juegos libres, los de México 50 años atrás, aunque juegos a su vez más políticos que nunca, trágicos a su vez y a su manera. Por ejemplo, este libro de Antonio Velasco Piña, Regina, 2 de octubre, no se olvida. Este libro que deja claro el vínculo, por supuesto es inevitable por todo citado, entre aquella tragedia en Tlatelolco y los Olímpicos, iniciados solamente 10 días después. 1968. Francia en paro general y con disturbios como parte de las masivas protestas de su convulso mes de mayo. Italia con conflictos entre estudiantes y policías. Praga sometida por tanques soviéticos al querer un comunismo ajeno al de la Unión Soviética. Estados Unidos desbordado por multitudes contra la guerra en Vietnam y por las condiciones de los afroamericanos. Brasil gritando contra la dictadura militar en la marcha de los 100.000. Japón enardecido por la llegada de armas nucleares estadounidenses. 1968, año difícil, muy difícil para pensar en deporte. Todo el eslogan de las Olimpiadas fue: todo es posible en la paz. Había una paloma mensajera. Esa fue la forma como el gobierno de México ingenuamente trató de dar ese mensaje, y después el que lo contradijo totalmente fue el propio gobierno, ¿verdad? Todo el tiempo fue un tema recurrente de las Olimpiadas, porque el gobierno, no para justificarlo, pero sí para explicarlo un poco, sí llegó a considerar que el movimiento era por objeto boicotear las Olimpiadas. Todo el tiempo se le hizo saber por parte de los integrantes del Consejo Nacional de Huelga que de ninguna manera ese era el propósito, que todo lo que se pedían eran 5 ingenuas peticiones. Un grafiti del presidente Díaz Ordaz nos recibe en el edificio Chihuahua de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El presidente porta ese guante blanco con el que el batallón Olimpia se distinguió al infiltrar la manifestación estudiantil y desencadenar la masacre. Batallón Olimpia, hasta su nombre, se vinculó con los Juegos que estaban a 10 días de comenzar. Fueron 2 bengalas, para empezar. Todo el mundo no sabe si fueron 2. Fueron las 2 bengalas de helicóptero. La primera bengala era la que tenía por objeto que el ejército cerrara la pinza y que sin disparar subiera al 4º piso del edificio Chihuahua, y para que un grupo de militares vestidos de civil, que era el batallón Olimpia, capturara a los integrantes del Consejo Nacional de Huelga. Esas fueron las órdenes que había recibido el ejército. La segunda bengala, esa bengala salió de un helicóptero militar. La segunda bengala salió de un helicóptero de la Secretaría de Gobernación. Era para que cuando saliera esa bengala, el grupo de agentes de la Secretaría de Gobernación le empezaron a disparar al ejército y empezaron a disparar sobre todo a este lugar donde estaba Regina y los 400. Había 10.000 gentes aquí, en esa plaza. Digo, a la hora que se inician los disparos, en realidad esta plaza es una ratonera. Las entradas y salidas que tiene son muy angostas, son, no sé, de 5 o 6 metros. Entonces, a la hora que la gente trata de salir, mucha gente ya no puede salir, se quedan agolpadas en los lugares de la salida. Y esta zona arqueológica es la que sirve finalmente como refugio a algunos. A muchos. Que no estaba tan aislada en esa época. Sí, no había todas esas vallas que vemos ahora. O sea, la gente saltó para allá y trató de salir corriendo para allá. Ya no pudo, porque también, entonces, por ahí ya también estaba el ejército, y entonces se quedaban tirados entre la zona arqueológica. Sí. No, se te bloquean mucho los sentidos, pero mucho. No alcanzas a percibir gran cosa. Estás tan centrado en tu terror personal que no alcanzas a percibir mucho el terror de los demás. Sí oyes gritos, pero casi como una música de fondo. Numerosos periodistas internacionales ya estaban en México listos para la cobertura olímpica. Eso dio repercusión mundial a la tragedia, a la represión, a la masacre consumada en la capital mexicana. Sin embargo, esos Juegos iniciaron y se desarrollaron tal como estaba planeado, como si nadie hubiera sido asesinado, con mínimas, imperceptibles alusiones al sangriento 2 de octubre.
No hubo un abucheo en todo el estadio. Algunas gentes soltaron globos negros, por ejemplo, nada más. Pero no hubo un rechazo para nada. ¿Globos negros en Seúl? Sí, sí, pero muy pocos. Los tres que llevaban un globo negro lo llevaban y lo aventaban. Pero esto en medio de un festejo, tronaron miles de cohetes. Fue explosiva la clausura, pero miles de cohetes. En ese mismo mes de octubre, medio siglo atrás, comenzaba la carrera musical de Alex Lora. No hice canción referente a lo que pasó en Tlatelolco y eso hasta mucho tiempo después que inventé la de La noche del 2 de octubre, me juraste amor eterno. Nuestras almas se fundieron en una pasión sin freno. Nos amamos locamente, nos olvidamos del miedo. Mientras los demás corrían para ocultarse del fuego. Con política empezaron los juegos y con política terminaron. Con los tanques soviéticos en Praga, la gimnasta checoslovaca Vera Chaslavska protestó en el podio al desviar la mirada de la bandera de la URSS. Con Estados Unidos sumido en una gran tensión, John Carlos y Tommy Smith alzaron su puño al ser premiados con el saludo del Black Power. 1968. Tlatelolco y Olímpicos, dolor y deporte, amarrados a perpetuidad. Con la represión y el miedo, amame el 2 de octubre. Y curiosamente, justo en esos días del inicio de los Olímpicos arrancaba también la trayectoria ya de medio siglo del Tri de México, o lo que fue antes del Tri, con Alex Lora. Y así Alex Lora nos compartía cómo vivió esos juegos y cómo vivió las protestas, cómo vivió todos estos sucesos y por supuesto las voces que fueron testigos tanto de la tragedia el 2 de octubre como de lo que sucedió increíblemente en la misma ciudad 10 días después. Aquí, de esta manera, Fox Sports ha regresado medio siglo. Hemos regresado porque este viaje no solamente es por el planeta y por los países y por las culturas y las fronteras, también tiene que ser a través del tiempo hacia un momento que teníamos que juntos repasar y conmemorar a través de la voz de los que lo hicieron y lo vivieron.